Factores que predisponen a las vacas a partos distóxicos. El parto distóxico es la suspensión del progreso del parto derivado de anormalidades. A continuación en este video, te hablamos de los factores que predisponen a las vacas a los partos distóxicos. Generalmente al hablar de parto distóxico, se hace referencia a las dificultades que presentan las vacas al momento del parto. Este evento es un riesgo, tanto para la madre como para la cría. Este tipo de partos puede oscilar de un ligero retraso en procesos de parto hasta la incapacidad en su totalidad del parto. En la reproducción bovina, este es uno de los problemas más comunes, llegando a causar mortalidad perinatal, reducción de la eficiencia reproductiva, terneros de bajo peso. Al momento del destete y presencia de enfermedades después del parto. Entre las principales variables, para partos distóxicos encontramos al número de partos, clima y estación del año, raza vacuna, historial de enfermedades previas, toro utilizado en la monta o técnica de reproducción, ya sea inseminación artificial o transferencia de embriones. El manejo adecuado de los procesos reproductivos en el hato mejora la salud reproductiva de las vacas o novillas y en efecto se presenta una buena rentabilidad lechera. Por esta razón los ganaderos especializados en producción lechera deben de promover buenas prácticas antes y después de los partos con el fin de mitigar pérdidas a causas inherentes a la reproductividad de la vaca o factores ambientales. A continuación, te detallamos los factores que predisponen la presencia de partos distóxicos. El sexo del futuro vacuno. Los productores ganaderos expertos aseguran que las probabilidades de necesitar asistencia en terneros machos son de un 25% mayor que las hembras. Si un ternero muere en las primeras 48 horas, entonces es 2.7 veces más probable que el ternero necesite asistencia. El clima frío, durante el último tercio se ha asociado con un mayor consumo de materia seca, aumentando de concentración de hormona tiroidea, sangre y flujo de nutrientes, lo que provoca que se aumente hacia el útero, desencadenando un aumento de la duración de la gestación y minimizando los valores plasmáticos de estradiol, asociado con el aumento de peso al nacer y distocia. La raza, más allá de la raza del vacuno, se hace referencia al cruce de razas, pues tiene incidencia directa en el tamaño del ternero al nacer. Un feto es grande cuando el tamaño es mayor al promedio de la raza y al diámetro del canal pélvico normal, y se denomina como feto grande relativo, cuando el diámetro de la pelvis es inferior al promedio general de la raza y su estrechez dificulta el paso de un feto de talla normal. La edad de la vaca madre, debido a que en las producciones se suele reducir el tiempo en el que la novilla o vaca tiene el parto para así cargar nuevamente. Para minimizar el riesgo de un parto distóxico, el vacuno debe presentar luego de parir un peso que equivale al 80% del peso adulto. El ambiente. Los terneros que nacen en invierno tienen un riesgo del 15% mayor de distocia que terneros nacidos en verano. A nivel de vacunos, las tasas de distocia en las ganaderías especializadas en la producción lechera, con sistemas de confinamiento y con genotipos similares, tienden a ser altas.